En el castillo de Helmut, Vermú y sus 4 compañeros, Siena la sabia, Anis la fiel, Molon el valiente y Hamel el tonto, quien es nuestro protagonista, intentaban derrotar a otro rey demonio. Hasta ese momento habían logrado vencer a 3 de los 5. Sin embargo, cuando intentaron derrotar al 4 rey demonio, Hamel, que consideraba a Vermú su rival, terminó sacrificándose para salvar la vida de su compañero, quien habría caído en una trampa. Con sus últimas fuerzas, Hamel se despide de sus compañeros y le pide al héroe Vermú que mate a los 2 reyes demonios restantes, una petición que Vermú cumple. Sin tiempo de sobra, Hamel declara su amor por Siena, y muere. Pero no fue exactamente así, ya que 300 años después de que sus compañeros intentaran matar a los últimos 2 reyes demonio, Hamel reencarna como Eugene Lionheart, uno de los descendientes del héroe Vermú. Eugene era uno de los varios descendientes de Vermú y provenía de una línea colateral, la cual tenía prohibido entrenar con espadas reales y usar maná. Sin embargo, esto no detuvo su talento abrumador para la esgrima, que continuó progresando mientras entrenaba. Su padre estaba constantemente asombrado por sus habilidades físicas, que parecían extraordinarias para un chico de 13 años. Eugene buscaba desarrollar un buen físico para la ceremonia de linaje, una tradición de la familia Lionheart donde todos los niños de 10 a 15 años se reúnen para luchar y obtener el honor de ser llamados Lionheart. Sin embargo, la desventaja de la línea colateral en comparación con la directa era que no se les permitía usar espadas reales ni maná. Mientras su padre se sentía inferior por tener un hijo tan talentoso, trató de persuadirlo para que renunciara a participar en la ceremonia, diciéndole que no podría ganar contra los de la línea directa, pero nuestro protagonista solo pensaba en derrotar a todos sus parientes en la ceremonia. Mientras viajaba hacia el lugar de la ceremonia, Eugene recordaba su vida pasada como Hamel, quien tenía un don para aprender cosas difíciles con facilidad, pero siempre se veía opacado por el talento de sus amigos. Mientras pensaba en esto, se preguntaba por qué el rey demonio seguía vivo. Luciendo un rostro muy furioso, el mayordomo, al notarlo, comienza a hablarle sobre la vida en la casa principal. Al llegar a la casa principal de los Lionheart, Eugene fue guiado a su alojamiento donde le presentaron a su criada temporal, Nina. Eugene le pregunta su edad, a lo que ella responde que tiene 16 años. Él piensa que los Lionheart le asignaron a una criada inexperta para provocarlo en caso de que se rebelara. Eugene se entera por Nina que los demás parientes tardarán 4 días en llegar. Entonces le pide que le muestre dónde está el área de entrenamiento. Mientras Eugene entrena, sus primos, que sabían de su llegada, planean darle un pequeño susto. Al llegar al área de entrenamiento, Eugene comienza a calentar, lo que asombra a su criada ya que entrena increíblemente rápido incluso con sacos de peso en su cuerpo. Xian, curioso, pregunta qué estaba haciendo el pueblerino, y cuando Eugene lo llama idiota por no darse cuenta de que estaba entrenando, Xian le ordena limpiar el carruaje, diciendo que era algo propio de un pueblerino. Xian se enfada al ver que Eugene no obedeció su orden, así que le pide que lo enfrente en un duelo. Nuestro protagonista, que no quería problemas, simplemente le pide que se retire, pero Xian insiste, diciendo que Eugene tiene miedo. Esto termina afectando el ánimo de Eugene. Xian sigue parloteando, diciendo que los padres de Eugene no le enseñaron honor, momento en el cual el protagonista se enfurece y comienza a humillarlo. Apenas Xian dejó caer el pañuelo, ya había perdido. Ciel, sorprendida, no puede creer que su hermano haya perdido sin haber dado un solo golpe, y acusa a Eugene de hacer trampa usando maná. Eugene le explica que no hizo trampa en absoluto. El mayordomo de los hermanos llega, y después de que Eugene explica el motivo del duelo, los 2 hermanos se marchan. Eugene, por su parte, espera ansiosamente el día de la ceremonia de linaje para humillar a los descendientes de su rival Vermú. Al escuchar el informe del mayordomo, Ana Celia, la segunda esposa de la línea directa, se siente molesta por la derrota de su hijo a manos de un miembro de la línea colateral. Interroga a su hija Ciel para obtener más información sobre Eugene. Ana Celia entiende la situación y le ordena a su hija vigilar al chico, algo que Ciel acepta gustosamente ya que también ha mostrado cierto interés por Eugene. Al día siguiente, llegan 3 miembros más de la línea colateral para la ceremonia. Mientras Eugene entrena, Nina le informa que el patriarca está por llegar. Sin tiempo para cambiarse de ropa, lo recibe en su uniforme de entrenamiento. Eugene puede ver por primera vez a todos los miembros de la línea directa, incluyendo al patriarca, quien llega a su casa saludando a su heredero, que demuestra una extrema inseguridad al dirigirse a su padre.
Después de saludar a todos sus parientes, el patriarca reúne a todos los niños para un banquete, donde se les dará una idea de cómo será la ceremonia. Durante el banquete, llegan Garcis y Desaira, los últimos dos miembros de la línea colateral que faltaban. Junto a ellos, un invitado especial asiste al banquete. Cuando Ciel le pregunta a su padre quién es el invitado, todos en la sala se sorprenden al descubrir que el hombre es Loverian, el maestro de la Torre Roja de Magia. Eugene queda impactado al enterarse de esto, ya que de alguna manera está relacionado con Siena, su vieja amiga, quien fue considerada la maga más joven en convertirse en maestra de la torre. Su expresión de asombro llama la atención del patriarca, quien ya sabía del duelo contra su hijo y reconoce la fuerza de Eugene. El patriarca, decepcionado de que su hijo aún no hubiera pedido disculpas, observa cómo Eugene no presta atención a la disculpa de Xian. Interesado en la habilidad del muchacho, ya que ganó la pelea de un solo golpe y sin usar maná. Cuando le pregunta a Eugene si aprendió a pelear de su padre, él y el resto de sus parientes se sorprenden al descubrir que el chico solo había aprendido lo básico de su padre y que, durante el resto de su vida, aprendió todo por su cuenta. El patriarca queda impresionado y, poco después, ordena que se sirva la comida. Después de la cena, finalmente se revela cómo sería la ceremonia de linaje. El maestro de la Torre Roja había preparado un laberinto lleno de monstruos. Para pasar la prueba, debían derrotar al jefe del laberinto. El laberinto en realidad era solo una ilusión creada por el maestro de la torre, por lo que no saldrían heridos de verdad en esta prueba. Tras la explicación, Eugene pregunta qué ganaría el vencedor. Al descubrir que podría elegir cualquier tesoro de la familia, Eugene se emociona aún más. Después de la reunión, nuestro protagonista es sorprendido por Garcis y Desaira, quienes querían saber si realmente había vencido a Xian. Tras confirmar que ganó, Eugene se va sin dar más explicaciones. Mientras entrena, nuevamente es sorprendido por sus primos, pero esta vez Garcis toma la iniciativa. Empieza a presumir sus músculos y le pregunta a Eugene si también quiere usar esteroides para estar tan musculoso como él. El protagonista simplemente ignora a este lunático. Desaira, por otro lado, quiere saber por qué usa una espada, ya que había vencido a Xian con una lanza. Eugene explica que puede usar todas las armas. Desaira no le cree y le pide que pelee contra ella, convencida de que solo estaba fanfarroneando e insultando el arte de la lanza. Garcis sería el juez y comienza el combate. La chica no puede creer que la postura de Eugene no tuviera aperturas. A medida que ella ataca, el protagonista se mantiene principalmente a la defensiva durante toda la pelea. Eugene observa que ella tenía un tremendo potencial, pero no sería capaz de vencerlo. Cuando Desaira cambia su patrón de ataque para intentar sorprenderlo, cae en su trampa. Eugene gana la pelea sin necesidad de contraatacar. Garcis y Desaira quieren unirse a Eugene para derrotar a la línea directa, algo que nunca había ocurrido antes. Algún tiempo después, Garcis decía que debían unir fuerzas, ya que el objetivo de todos era derrotar al jefe en el centro. La familia principal también uniría fuerzas. El protagonista afirmaba estar seguro de que podría hacerlo solo, pero, dado que nunca había sucedido antes que la línea colateral venciera a la directa, Desaira insistió en su alianza. Mientras tanto, en la casa de la familia principal, una mujer reflexionaba sobre el hecho de que el maestro de la Torre Roja había sido invitado a esta ceremonia de continuación del linaje. Pensaba que había una posibilidad de que viniera a tomar a Yode como su discípulo. Desde pequeño, Yode prefería leer libros en lugar de usar su cuerpo y también tenía un gran interés en la magia, aprendiendo poco a poco. Si Yode terminaba convirtiéndose en el discípulo del maestro de la Torre Roja, no tendría más opción que dejar la familia principal por un tiempo. Mientras tanto, Xian y Ciel seguirían creciendo, y si esto ocurría, significaba que el chico renunciaba a su posición de sucesor, y su hijo tendría que vivir siempre marcado como el hijo de la segunda esposa. Aún así, mantenían sus posiciones porque confiaban en sí mismos, pero ahora habían sido derrotados por un simple niño de la línea colateral. De repente, comienza a pensar que, si Eugene realmente atravesaba el laberinto primero, su talento sería tan excepcional que humillaría a toda la línea directa, y entonces la derrota de su hijo podría quedar cubierta por todo eso. 3 días después, finalmente comenzó la ceremonia de continuación del linaje. Se creó y lanzó un hechizo hacia los participantes. Todos recibieron una pequeña porción de luz, y Loverian les dijo que primero debían forjar sus armas moldeando esa luz. Todos comenzaron a intentarlo de inmediato, hasta que Ciel logró forjar una espada con ella.
Después de probar su nueva espada un poco, pregunta qué pasaría si se rompiera, pero el chico le explica que no se romperá, ya que está hecha de magia, al igual que el laberinto. Ella pregunta rápidamente si también sería posible crear animales en lugar de una espada, y el chico le responde que solo se pueden crear cosas sin vida, lo que lleva a uno de los chicos a preguntar cuál es la razón de eso. El hombre explica que es un tabú de la magia, la creación de vida es una hermosa autoridad que solo poseen los seres vivos. El chico queda encantado con la respuesta. De repente, Garcis aparece con una espada gigante, y sin que nadie le preguntara, empieza a explicar que esta es la misma espada que usa en casa, sorprendiéndose de haber podido hacer una igual aquí. Su hermana, hábil con la lanza, terminó creando una también, y Yode creó una espada, aunque parecía triste. Pronto, todos estaban armados para el laberinto, y el protagonista era el único que tenía una espada y un escudo. Ciel le pregunta al protagonista qué haría si se encontraban dentro del laberinto, preguntándole si pelearía contra ella. Esto hace que el protagonista pregunte si luchar dentro del laberinto estaba permitido, a lo que el patriarca responde que sí, pero advierte que el juicio rápido y la cooperación también son importantes, ya que son una familia que comparte la sangre de Lionheart. No sabe por qué, pero ella lo mira mientras piensa en la palabra familia y se sonroja, para luego, toda feliz, darle una pequeña sonrisa. El protagonista no soporta eso y lo encuentra muy desagradable. Después de eso, se distribuye un collar a todos por igual. Este collar estaría conectado a la conciencia de cada uno y, de alguna forma, reaccionaría si se sentía un gran estrés en el laberinto. Si eso sucedía, el collar reaccionaría e intervendría. De todos modos, esto es simplemente un mecanismo de seguridad. El hombre también explica que hay una manera de pedir ayuda, tocando el collar y gritando auxilio. Ahora que todas las explicaciones terminaron, era hora de entrar. Aunque todos entraban por el mismo lugar, se separarían una vez dentro. La chica linda le deseó buena suerte, y él le devolvió el gesto. Después de entrar al portal, se encontraron en una sala oscura. Tras dar un golpe para probar, nota que el espacio es muy estrecho. Alguien con un arma de largo alcance lo pasaría mal aquí, y esa es una de las razones por las que eligió espada y escudo, aunque fueran armas genéricas. Así comenzó el desafío. Desde el principio, muchas personas ya estaban teniendo problemas y rápidamente activaban su collar, en el mismo instante eran rescatados y sacados del laberinto. Solo había pasado una hora desde el inicio y ya 3 personas habían fallado. Esto dejó al patriarca decepcionado, y con una mirada fría les ordenó ir a descansar dentro de una tienda. Observaban a todos los participantes mediante magia. El patriarca estaba muy interesado. Garcis parecía tener problemas con el tamaño de su espada, pero su fuerza superaba fácilmente esos obstáculos y sometía rápidamente a todos los monstruos a su alrededor. Desaira utilizaba su agilidad para mantener el control sobre los monstruos y evitaba peleas innecesarias. Al ver a Xian actuando con cautela y evitando varias trampas, lo elogiaron, pero no tenían idea de que era porque su madre le había dado un mapa la noche anterior. Ciel usaba sus instintos y se movía muy rápido, pero aún no era lo suficientemente madura y, a veces, actuaba de manera infantil. Yode, por otro lado, parecía intimidado por un simple goblin frente a él, pero de repente su expresión cambió a una de admiración, pensando que había sido hecho con magia, y también mostraba mucha habilidad. Loverian notó que estaba interesado en la magia, y el patriarca dijo que el niño siempre había amado la magia desde que era un bebé. Incluso intentaron traer un maestro de magia desde la capital para él, pero el chico terminó rechazándolo a mitad de camino. Al escuchar esto, Loverian preguntó por qué se rindió, y el patriarca dijo que se había rendido ante su realidad, creía que su deber era convertirse en el próximo líder de la familia. El patriarca deseaba que Yode siguiera el camino del arcano. Si todavía sentía pasión por la magia, no podría rechazar la oportunidad de ser discípulo del maestro de la Torre Roja. El maestro de la torre dice que no puede prometer nada, pero que puede darle a conocer. Sin embargo, si su potencial es insuficiente, no podría convertirse en su discípulo. El patriarca comprende la situación y dice que solo quiere que el niño siga sus sueños, revelando que, de hecho, el chico siempre había preferido a la maga Siena más que al gran héroe Vermú, y ese también era el pensamiento del maestro de la torre. El patriarca luego revela que él mismo era muy diferente de los demás, ya que su personaje favorito no era Siena ni Vermú. Curioso, Loverian entonces le pregunta cuál le gustaba más.
El patriarca estaba a punto de revelar su respuesta cuando, señalando una de las criaturas creadas mágicamente, pidió al maestro de la torre que mirara. Estaba señalando a nuestro protagonista, quien se enfrentaba directamente a un monstruo. Otro monstruo comenzó a atacarlo, pero lo esquivó fácilmente, cortándolo rápidamente desde todos los ángulos posibles, lo cual impresionó a todos los que estaban observando. Incluso el patriarca quedó boquiabierto, incapaz de creerlo. El maestro de la torre preguntó quién era ese chico, y tras la caída final del Troy, dijo que era Eugene Leonhardt. Al ver esta situación, quedaron sin palabras. El patriarca estaba impresionado de que este niño tuviera solo 13 años y, aún sin experiencia en luchar contra Troyes, se mantuviera impasible y no se paralizara de miedo. El maestro de la torre advirtió que ese Troy no había sido creado para pelear, sino más bien como una trampa para obligar a los participantes a buscar una manera de escapar, e incluso lo había hecho más grande de lo normal para asustarlos. El patriarca dijo que eso era simplemente talento natural. El maestro de la torre preguntó si el patriarca sabía cómo se llamaba a esas personas, y él respondió que a esas personas se les conocía como verdaderos genios. Garcis también estaba luchando contra un Troy en ese momento, pero estaba en desventaja al principio. Aún así, se enfrentaba a él de frente. Corrió con todas sus fuerzas hacia el monstruo y le cortó la pierna, acabando así con el Troy. Estaba enloquecido por la batalla. Cuando el cuerpo del monstruo finalmente se disolvió, cayó al suelo. Realmente había ganado, pero estaba todo destrozado, con los músculos desgarrados. Parte de la culpa era que había caído en varias trampas durante el recorrido, y finalmente terminó derrumbándose. Un tiempo después, vemos a Xian observando la espalda de un Troy con una piedra en la mano. Entendió que un monstruo de ese tamaño no debería estar allí y también se dio cuenta de que no estaba destinado a ser derrotado. Así que rápidamente lanzó una piedra hacia un lado, desviando la atención del Troy hacia la pared, y pasó corriendo a toda velocidad. El chico fue realmente inteligente en esto. Más tarde se encontró con Ciel y rápidamente dedujo que estaban cerca del centro del laberinto. De inmediato empezó a presumir, diciendo que mientras ella lo siguiera no se perderían allí. Era obvio que guardaba rencor contra el protagonista después de haber sido humillado frente a esa chica. De repente, y de la nada, Ciel comenzó a hablar de manera extraña, diciendo que, dado que este laberinto es una ilusión, podría haber cualquier tipo de monstruo aquí, incluso fantasmas. Esto asustó un poco al chico, pero tratando de parecer confiable, le preguntó si tenía miedo de los fantasmas. Estaba a punto de decirle que no debía temer algo tan tonto cuando, de pronto, vemos una mano y aparece una persona con la cara cubierta de sangre. Él soltó un gran grito de miedo, y la persona que apareció también gritó muy fuerte, aterrada. Al darse cuenta de que era de Zaira, le pregunta cómo fue que logró asustarlo, pero ella dice que fue él quien la asustó más al gritar de esa forma de repente. La verdad es que ella quería emboscarlos allí, pero no lo consiguió, así que se dio la vuelta y empezó a correr para alejarse de ellos. Ciel advierte que está tratando de escapar y, otra vez, para parecer un buen tipo frente a ella, él dice que necesitan ir tras ella. Rápidamente, comienzan a correr con todas sus fuerzas tras la chica. De Zaira dice que solo está corriendo porque no puede vencer a 2 contra 1, y necesita encontrar a Garcis lo antes posible, hasta que de repente cae en otra trampa. Sin embargo, gracias a su increíble velocidad, logra atravesarla y sigue corriendo. Por supuesto, Xian, al notar la trampa, pensó en retroceder, pero al darse cuenta de que la chica venía detrás de él, entendió que no tenía otra opción. Usando su agilidad y todo lo que pudo, saltó sobre la trampa y realmente alcanzó el otro lado. Extendiendo su mano, le pidió a la chica que saltara también, y ella lo hizo, incluso sin necesitar su ayuda. Después de un largo rato persiguiendo a Zaira, finalmente llegaron a la sala del jefe. Todos se sorprendieron por el tamaño del jefe. El protagonista, que venía detrás de ellos, pregunta por qué los 3 llegaron hasta allí. Xian se da vuelta preguntando qué está haciendo allí. Él dijo que estaba esperando, curioso por ver quién llegaría primero a la sala del jefe. Esto los tomó a todos por sorpresa. Ciel dice que, en realidad, fue él quien llegó primero, y eso es correcto. De Zaira asume que si esperó hasta ahora, probablemente aceptó su propuesta de la noche anterior. Él dijo que no era exactamente así, sin embargo, dejará que ella tenga el protagonismo. Aun si luchara solo contra el jefe, podría ganarle rápidamente, y si hiciera eso, ¿no sería muy triste para todos los demás que se esforzaron tanto en llegar hasta allí? Xian se enfurece.
El protagonista explica que el jefe no ataca hasta que uno se acerca a cierta distancia, y que en este momento el jefe estaba descansando. Así que dice que, en el mismo orden en que llegaron después de él, lucharán contra el jefe, primero Desaira, luego Ciel y finalmente Xian. Pregunta qué piensan. Desaira parece asustada, preguntando si deben luchar solos. El protagonista, por otro lado, se burla de ella diciendo que solo andaba vagando por el laberinto y que si cree que no puede ganar, mejor que se rinda. Sacando un pañuelo de su bolsillo, ella dice que no se rendirá. Se ata el pañuelo alrededor de la cabeza y empieza a avanzar hacia el jefe. Xian pregunta si él no va a luchar. Él responde que lo hará después de que todos terminen. El chico dice que su turno no llegará, ya que piensa derrotar al jefe, lo que hace que el protagonista diga que si realmente derrota al jefe, lo llamará hermano mayor por el resto de su vida. Esto hizo que el chico se sonrojara por completo y, muy feliz, le dijo que no se olvidara de sus palabras. Cuando la chica se acercó, el jefe finalmente abrió los ojos y se levantó. Ella estaba muy asustada, pero habiendo llegado tan lejos, no podía retirarse, así que fue directamente hacia el jefe. Esquivó el primer pisotón del monstruo e intentó perforar su piel, pero no pudo. Al notar que la piel de la bestia era demasiado dura, el monstruo ya la había atrapado. En ese momento, pensó que estaba muerta, pero en lugar de matarla, terminó siendo lanzada, deteniéndose cerca de su grupo. Ciel le preguntó al protagonista por qué el jefe la arrojó en lugar de matarla, y él dijo que era porque la criatura no era real, era solo magia. Así que en cuanto cayó en las manos del monstruo, fue derrotada. Xian se puso de pie con una sonrisa en el rostro. Dijo que demostraría que la familia principal estaba en un nivel completamente diferente al de las ramas colaterales. Esto hizo que Eugene sonriera ampliamente. El chico empezó a activarse nuevamente, transfiriendo todo eso a su espada. Había maná fluyendo por toda la hoja. Desaira notó que era una espada de maná que podía cortar cualquier cosa, pero para crearla se requerían al menos 10 años de entrenamiento de maná. Entonces finalmente notó la diferencia entre la familia principal y las ramas colaterales. El protagonista, por otro lado, pensó que esto no era algo malo. El chico estaba confiado, diciendo que aunque solo pudiera usarla por un corto tiempo, sería suficiente para derrotar al jefe. Sin embargo, su maná se disipó de la espada. No entendía por qué, pero el protagonista rápidamente recordó las palabras del patriarca, que quería probarlo sin ventajas de la familia principal para no perjudicar los resultados. Así que probablemente el maestro de la torre había hecho que nadie pudiera usar maná para atacar en el centro del laberinto. Esto significaba que ahora las cosas estaban igualadas para ambos lados. El chico aún no entendía la situación, así que el protagonista le preguntó si pensaba que iba a perder. Debería decir que quería rendirse e irse, y que no debía dejarse golpear solo por ser terco. La chica estaba toda feliz mirando al chico, y creo que eso hizo que el protagonista rentara un apartamento en la cabeza de Xian. Luego corrió hacia el jefe. El monstruo hizo un ataque frontal y él cortó el costado de su brazo, después esquivó algunos golpes más y contraatacó. En ese momento, supo que esos pequeños golpes no derribarían al jefe, así que corrió con todas sus fuerzas apuntando a las piernas de la criatura, pero el jefe fue lo suficientemente inteligente como para bloquear con su rodilla. El chico se sorprendió por eso, hasta que el jefe finalmente lo atrapó y lo lanzó con todas sus fuerzas. Logró aterrizar de pie, pero el protagonista le advirtió que también había perdido. Estaba furioso, pero no había nada que decir. Luego el protagonista dice que ella es la siguiente, pero ella simplemente dice que no quiere luchar, ya que no puede usar una espada en medio del laberinto. El protagonista realmente se sorprendió, diciendo que es más lista que su propio hermano. Así que después de eso, se dirigió a la pared, equipó su escudo y empezó a caminar tranquilamente hacia el jefe, mientras ella preguntaba si podría derrotarlo, y él dijo que no sabía si sería posible. No sabía si sería posible para él perder contra ese jefe. Caminando tranquilamente hacia el jefe, se preguntaba cómo lo haría. La criatura vino a golpear desde el frente, y él simplemente empezó a trepar rápidamente por su brazo. El jefe intentó agarrarlo con su otra mano, pero él ya estaba encima de la cabeza del jefe del laberinto. Instintivamente intentó golpearlo, pero terminó golpeándose su propio rostro. Rugía de dolor, mientras el protagonista aprovechaba para cortarlo de todas las maneras posibles. Todos estaban sorprendidos de ver eso. Desaira notó que él estaba enfocado en golpear la arteria central del monstruo,
así que corrió a toda velocidad y clavó su espada en el monstruo, directamente en su garganta, y el jefe cayó al suelo. Tranquilamente, limpió su espada y preguntó si todos vieron eso. Xian se congeló instantáneamente. El protagonista dijo que ganó esto fácilmente. El chico empezó a decir que, si hubiera tenido una espada, también habría ganado fácilmente, pero al reflexionar mejor, se dio cuenta de que incluso con una espada no habría sido tan fácil como lo hizo parecer el protagonista. Y lo que sentía ahora no era solo miedo, su nerviosismo no desaparecía, pero no podía entender qué sentimiento era, hasta que finalmente el arma comenzó a desaparecer. El jefe también se desvaneció de la sala. Parece que la ceremonia finalmente había terminado. Afuera, todos estaban impresionados. El patriarca reía solo, se preguntaba cómo era posible que un niño de una familia colateral, que no entrenó su maná, pudiera derrotar al Minotauro con tanta habilidad abrumadora. El mago dijo que, en efecto, era sorprendente, un Minotauro es difícil de enfrentar en solitario, y por eso había enfatizado que el trabajo en equipo era importante en esta ceremonia. Y por eso diseñó al jefe de esa manera, para que todos trabajaran juntos. Pero ese chico superó fácilmente sus trampas y monstruos, preguntándose incluso qué demonios podría ser ese muchacho. El patriarca parecía feliz, así que dijo que desde que ese chico llegó, no ha hecho otra cosa que entrenar, y ese esfuerzo también era conocido en su ciudad natal. Con convicción, dijo que ese chico había nacido para luchar. Tenía un instinto de combate que encajaba perfectamente con su cuerpo, y que esta ceremonia había valido la pena solo por descubrir un tesoro como ese muchacho. Esto hizo que el maestro de la torre preguntara si no era su hijo. Tratando de no ofender al patriarca, dijo que ese chico era mucho mejor que sus propios hijos, y que si a esta edad ya existía una diferencia tan grande, imaginara cómo sería cuando aprendiera a usar maná, cuán grande podría llegar a ser esa brecha. El patriarca dijo que eso era algo para alegrarse, ya que haría brillar aún más el nombre de la familia. Sudando frío, el maestro de la torre preguntó, ¿y si él quisiera convertirse en el próximo heredero y nuevo jefe de la familia Leonhardt? El patriarca consideró por un momento, pero luego dijo que la posición de jefe de familia debía ser ocupada por el mejor entre ellos. Si sus hijos no podían defender el derecho que obtuvieron al nacer, entonces no eran dignos de liderar esa familia. El maestro de la torre comentó que, como forastero, tal vez se había excedido en sus palabras, entonces deshizo toda su magia. Dijo que tenía un último consejo para él, ya que eran conocidos de mucho tiempo, el patriarca debería adoptar a ese muchacho como su propio hijo. Ahora que un niño de una familia colateral había superado a la línea directa en la ceremonia de continuación de la sangre, eso era suficiente para que las familias colaterales subestimaran a la familia principal, y eso podría causar muchas desgracias. El patriarca dijo que agradecía mucho el consejo del maestro de la torre, incluso diciendo que era una oferta tentadora, pero que en este momento tenían otra cosa que hacer. Debían felicitar a ese pequeño monstruo que venía hacia aquí. Después de reunir a todos los participantes del laberinto, el patriarca miró a uno de los niños. Estaba mirando a Yode, quien ni siquiera llegó al final del laberinto porque se distrajo con la magia y los monstruos. El patriarca consideró eso muy decepcionante. Por otro lado, los otros dos lo hicieron muy bien y, quizás, solo no derrotaron al Minotauro por falta de experiencia. El patriarca elogió el trabajo de todos, mencionando que los monitoreó durante todo el recorrido del laberinto y que estaba sorprendido. Luego llamó a Eugene, diciendo que fue quien más destacó entre los 9 niños en la ceremonia de continuación del linaje, y le agradeció. Obviamente, el patriarca elogió las decisiones que tomó para navegar entre las trampas y los monstruos, y dijo que incluso logró derrotar al Troll sin sufrir ninguna herida. El chico musculoso se sorprendió al escuchar esto. Empezó a mirar al protagonista y a preguntarse cómo lo había logrado con un cuerpo tan pequeño y débil. Incluso comenzó a pensar que, si el chico tomara la medicina de su familia, se volvería mucho más fuerte que él. Loverian admitió que pensaba que todos se perderían en el laberinto, pero parece que subestimó a todos. Esto se debe a que estaba viendo a los descendientes de Vermú, que eran todas gemas raras. El patriarca dijo que ahora deberían descansar e informaron que prepararían un banquete para todos. Luego pidió a Loverian que llevara a los niños de vuelta a la mansión. Todos se dirigían hacia allá, hasta que el patriarca llamó a Eugene y le dijo que debía acompañarlo. La niña llamada Ciel se sorprendió al ver que el patriarca llamaba al chico e inmediatamente preguntó si le iba a dar el regalo ahora, y él dijo que sí.
Ella sabía que iban a la cámara subterránea de los tesoros, y nunca había estado allí. Lo único que pudo hacer fue observar mientras se alejaban. Algún tiempo después, caminando por el bosque, el patriarca comenzó a elogiar al protagonista, diciendo que hizo un buen trabajo usando varias armas. Eugene simplemente dijo que el patriarca lo estaba elogiando demasiado. El hombre dijo que no era cierto, ya que derrotó a los monstruos del laberinto solo con una espada y un escudo, y también usó una lanza en una batalla contra Desaira. Parece que toda la información llegaba fácilmente al líder de la familia. Dijo que el arma que actualmente simboliza a Leonhardt es la espada, pero su ancestro, el Gran Vermú, logró usar varios tipos de armas con facilidad e incluso llegó al punto de ser llamado el dios de la guerra, el maestro de todo. Sin embargo, Vermú no fue el único con tal dominio de todas las armas. Su compañero, Hamel, también fue un gran maestro, solo por detrás del señor Vermú. El protagonista, incómodo con el patriarca hablando de su vida pasada, dice que leyó en los libros que Hamel era tonto. El patriarca se ríe diciendo que él también leyó eso, pero comenta que si Hamel no fuera tan problemático, la historia no tendría ninguna diversión. Luego dice que, honestamente, le gusta mucho más el señor Hamel que el señor Vermú, lo que sorprendió bastante a nuestro protagonista, quien inmediatamente preguntó por qué. El patriarca explicó que, en lugar de Vermú, prefería las cualidades del señor Hamel, que no aparecían en los libros. Dijo que Hamel sentía su inferioridad respecto a Vermú miles de veces, pero nunca se rindió, al contrario, siempre intentaba volverse más fuerte y superar sus límites, y al final se sacrificó para salvar la vida de sus amigos. El protagonista pensó que las lecciones morales transmitidas a través de generaciones y libros estaban muy exageradas, pero aún así llamó al patriarca y, completamente feliz, dijo que también prefería al señor Hamel, lo que hizo muy feliz al patriarca. Finalmente llegaron al lugar al que debían ir. Los guardias despejaron fácilmente el paso para el patriarca. Dentro de la pequeña casa había unas escaleras que descendían y bajaron. El patriarca dijo que Eugene era la primera persona que no era jefe de familia en entrar allí. Rápidamente, Eugene preguntó si realmente podía entrar en ese lugar. El patriarca dijo que una promesa es una deuda, y que esto ya había sido discutido por los ancianos del Senado. El Senado es donde residen los viejos leones de Leonhardt, aquellos que realizaron grandes hazañas incluso siendo de linajes colaterales. Eugene preguntó cuál era el valor de esos tesoros. Las herencias allí fueron construidas hace cientos de años, y también estaban las herencias dejadas por el gran héroe Vermú. Esto hizo que el protagonista preguntara si la espada sagrada también estaba allí, y el patriarca dijo que sí, pero que el pequeño no podría elegirla, ya que la espada sagrada es un símbolo de la familia Leonhardt y no puede ser entregada a cualquiera. Eugene encontró esto algo decepcionante, pero el patriarca dijo que había otra razón detrás de ello. Ningún otro había sido reconocido por la espada sagrada misma, y advirtió que entendería cuando lo viera por sí mismo. Finalmente, llegaron frente a una puerta. El patriarca mordió su dedo y derramó un poco de sangre sobre el pedestal. El objeto pareció reaccionar a la sangre del patriarca y la puerta comenzó a abrirse. Cuando se abrió por completo, el patriarca dijo que podía entrar, ya que él se quedaría afuera esperando para no influir en la elección del muchacho. Eugene simplemente agradeció al líder de la familia por su consideración y comenzó a entrar en el lugar. Cuando la puerta se cerró, dio una gran sonrisa. Lo que tenía delante ahora era la gran espada sagrada, la espada que el héroe Vermú había usado. ¿Será capaz nuestro pequeño prodigio de tomar esa espada? La espada sagrada es un arma que ha existido desde los orígenes del sagrado imperio de Yuras. Fue considerada una espada otorgada por Dios. La espada sagrada, que había estado sellada durante mucho tiempo en el templo central, solo reconoció a Vermú como su maestro hace 300 años. Esta fue la espada que atravesó al rey demonio de la masacre, considerado la quinta entidad más poderosa del reino demoníaco de Helmut, pero después de eso, solo fue usada como antorcha, lo cual era lamentable. ¿Ahora sería posible obtener esta espada? Eugene agarró el mango de la espada y sonrió ampliamente, pero incluso usando toda su fuerza no fue capaz de removerla. De hecho, ni siquiera se movió. Sin embargo, es consciente de que, incluso si pudiera sacarla, no podría quedársela. Así que decide dar un paseo por el lugar y buscar otro tesoro, hasta que finalmente encuentra algo magnífico, era Aspel, la espada de la glotonería.
Es una espada que puede consumir el maná que corta y transformarlo en su propio poder, además de ser capaz de cortar un poderoso hechizo de un solo golpe. Pero la única razón por la que el gran héroe pudo usarla correctamente fue porque también era un excelente mago, y en este momento esta espada es demasiado para él. En su camino también vio otras armas que le resultaban familiares. La lanza dragón Karos era una lanza que tomaba un poco de tiempo para calentarse, pero podía escupir llamas que rivalizaban con el aliento de un dragón. También estaba la hoja de tormenta, una espada bendecida por el rey del viento, que es un espíritu elemental. También estaba el arco del trueno rugiente Peroa, era un arco que podía atacar con rayos, sin importar la distancia de su objetivo. Estaba también Jable, una espada voladora, es una espada que, al infundirle maná, se convierte en un látigo con cientos de cuchillas. Y el escudo de Gon, es un escudo que puede ignorar todos los ataques recibidos como si no fueran nada. Todas esas armas eran tan increíbles que lamentaría no escoger ninguna de ellas, pero aún así no podía ver la espada lunar ni la lanza demoníaca, así que empieza a pensar que, dado que han pasado 300 años, probablemente ya se llevaron las mejores armas. Actualmente, cree que la mejor elección es Wind, que puede usar elementales de viento solo con sostenerla, y también puede invocar al espíritu elemental del rey del viento si tiene suficiente maná. En este mundo, incluso los magos talentosos tienen dificultades para controlar a un elemental de bajo rango, y esto ya no sería un problema cuando se sostiene esta espada llamada Wind. Decide echar otro vistazo a las demás cosas. Había varios tesoros en esa bóveda además de armas, también había accesorios y gemas, hasta que algo llamó su atención. Rápidamente sacó un collar que estaba en uno de los frascos. Según él, este era un collar que tenía en su vida pasada, era un recuerdo de sus padres, quienes fueron devorados por monstruos. Logró vengar personalmente a sus padres hace mucho tiempo, pero aún así usó este collar hasta su último aliento. ¿Pero por qué estaba este collar aquí? ¿Podría ser que Vermú hubiera llevado su cuerpo a casa? Empieza a pensar que sus amigos no abandonaron su cuerpo. La promesa hecha entre Vermú y el rey demonio del encierro trajo la paz, pero Helmut y dos reyes demonios siguen en pie, a pesar de que las historias actuales dicen que los 5 juntos derribaron a los 5 reyes demonios. Comienza a cuestionarse qué clase de promesa hicieron, dejando su recuerdo atrás. Solo quiere saber en qué estaba pensando Vermú. Incluso comienza a deducir que quizás se quedaron sin fuerzas porque él murió a mitad del camino y que todo sería su culpa. No quiere odiar a sus amigos y piensa que deben tener una razón para no haber podido matar al rey demonio. En esta habitación hay varias armas que desea, pero no quiere que este recuerdo, el recuerdo de Hamel, se quede en la sala de tesoros de Leonhardt. El patriarca se sorprendió por su elección. Sonriendo, dijo que le gustaba ese collar. El hombre preguntó si realmente estaba seguro, dado que había tesoros increíbles allí, y pidió ver el collar por un momento. El collar era de un rojo áspero, no era una gema valiosa ni tenía una artesanía elegante, era simplemente un collar barato. ¿Y por qué estaba en la sala de tesoros? Fue entonces que el patriarca decidió hacer algo, colocó el collar en el pedestal para verificar el registro, y descubrió que este collar no estaba registrado en la sala de tesoros. En resumen, este no era un tesoro de Leonhardt, así que no era algo que debiera estar allí. El hombre explicó que este collar no tenía valor y que, incluso si se vendiera, no se obtendría suficiente dinero ni siquiera para comprar una espada barata, y preguntó si realmente estaba seguro de su elección. Eugene, muy feliz, dijo que sí. Así que el patriarca dijo que si realmente lo quería no había problema. Sin embargo, tendría que pedirle al mago Loverian que lo evaluara, ya que era un objeto desconocido y había una posibilidad de que estuviera encantado con algún tipo de hechizo. El protagonista preguntó si podría quedarse el collar después de ser evaluado. El patriarca prometió que sí, y también dijo que técnicamente no había elegido un tesoro de Leonhardt, por lo tanto, debería regresar a la sala de tesoros y escoger un tesoro diferente. Eugene se sorprendió por esto. El hombre dijo que esa era la promesa original, así que podía volver y escoger cualquier tesoro que quisiera. Eugene agradeció y corrió de regreso a la sala. Eugene estaba muy feliz, diciendo que el hombre era muy humilde y que ni siquiera podía creer que fuera un descendiente del testarudo Vermú. Sin tener más razones para dudar, empezó a elegir la espada de tormenta Wind. Desenvainando su nueva espada, dijo que la había elegido, que tenía que ser ella. Cuando cayó la noche, el protagonista ya había regresado al castillo. Desaira estaba furiosa, preguntando por qué no eligió la lanza, ya que era tan hábil con ella.
Él simplemente dijo que la elección era suya, y que también era muy bueno con la espada. El musculoso solo comentó que la espada parecía muy ligera, tratando de explicar que un martillo o un hacha sería mucho mejor para su fuerza. Incluso empezó a invitarlo a que tomara esteroides con él, pero el protagonista se negó. Desaira le pidió que ignorara a ese fisicoculturista y le dijo que sacara la espada, viendo que no había problema con la situación. Él realmente saca su espada de la vaina, explicando que esta es la espada de Tormenta Wind. Dijo que esta es una espada que tiene la bendición del elemento del rey del viento y que puede invocarlo cuando entrene correctamente su maná. Ella dijo que eso era muy impresionante, sin embargo, aún preferiría una lanza. Eugene menciona que, de hecho, había muchas lanzas en ese lugar, lo cual la impresiona. Inmediatamente empieza a hablar sobre la lanza del dragón, que desata llamas como el aliento de un dragón con cada ataque. Pero él finge no saber nada al respecto. Luego habla de la lanza demoníaca Rentus, diciendo que esta es la arma más fuerte en todo el arsenal de Vermú. El fisicoculturista dice que también conoce esta lanza, incluso diciendo que fue utilizada por el rey demonio de la brutalidad, lo que hizo que ella golpeara al chico. Hablar del rey demonio de la brutalidad trajo recuerdos a Eugene. Hace 300 años había alrededor de 5 reyes demonios en el reino de Helmut. El rey número 1 era el rey demonio del apocalipsis, el número 2 era el rey demonio de la encarcelación, el número 3 era el rey demonio de la locura, el número 4 era el rey demonio de la brutalidad, y el último, de rango 5, era el rey demonio de la masacre. Hasta que el fisicoculturista dice que ella está equivocada sobre la arma más fuerte en el arsenal del héroe, diciendo que la arma más fuerte era el triturador imparable Gigas. Comienzan a discutir que el ranking de los reyes demonios no influye en la fuerza de la arma. El protagonista solo piensa que esas dos armas fueron las únicas en los arsenales de Vermú que fueron utilizadas por reyes demonios. Son una amenaza demasiado grande para mantenerse en la bóveda del tesoro y quizás están selladas en algún lugar. Aún seguían discutiendo sobre las armas. El protagonista pensó que eso era muy infantil y, alejándose, piensa que si realmente tuviera que elegir una de las armas del arsenal de Vermú, no dudaría ni un segundo, tomaría la espada lunar, la espada de la destrucción que fue sellada en las profundidades de Helmut. De hecho, tanto el rey demonio de la brutalidad como el de la masacre fueron asesinados por la devastadora luz de la espada lunar. Ahora, adoptando su postura de batalla, piensa que está feliz de sostener una espada real por primera vez en esta vida. Luego corta. Todos quedaron sorprendidos por lo que veían. Las habilidades de Eugene eran simplemente fantásticas. Deslizaba su espada con gran facilidad, con cada paso, los cortes tenían movimientos fluidos, y todo parecía una simple danza donde la espada pertenecía a su cuerpo. Podía atacar con toda su fuerza o incluso hacer cortes precisos que dejaban a todos con la mandíbula caída. El fisicoculturista solo podía decir que ese esgrima era simplemente magnífico, incluso la chica adicta a las lanzas lo encontraba muy hermoso. Cambiando a la oficina del patriarca de la familia, Loverian estaba revisando el collar y tenía una expresión algo abatida. Poniendo el collar sobre la mesa, dice que no hay magia en este collar. Incluso cuestiona si este collar realmente estaba en la bóveda del tesoro. El patriarca confirma que sí. Loverian insiste, preguntando si ese chico no lo está engañando, pero el patriarca pregunta qué razón tendría, ya que si no le hubiera permitido al chico tomar otro tesoro, ahora estaría sin ninguno. Pensando de esta manera, Loverian admite que sería un movimiento muy arriesgado, así que dice que deberían comprobarlo. Dice que no hay magia en el collar, pero que lo examinarán más a fondo, ya que han llegado hasta aquí. El patriarca pregunta cómo lo hará, y él responde que existe un hechizo que puede leer las memorias del maná, un hechizo creado por el gran maestro Siena. El maná está en todas partes, la mayoría de los objetos tienen maná presente en ellos, así que leerá las memorias del maná contenidas en este collar. El patriarca dice que confía en él. Entonces, el mago comienza su magia. Algún tiempo después, comenzó a tener efecto en las memorias. Inicialmente no notó nada interesante, pero era posible percibir que el collar tiene al menos más de 100 años. Incluso logra encontrar dónde se compró este collar, en las calles de la capital, pero no pudo ver nada más después de eso. Así que incluso dice que la magia de la sala del tesoro debe haber interferido con el maná del collar. El patriarca, al darse cuenta de que el collar tiene más de 100 años, dice que no hay nadie vivo que recuerde de dónde proviene este collar. Entonces, el mago pregunta qué harán. El patriarca dice que, como no es un objeto mágico, se lo dará a Eugene,
ya que ese chico lo deseaba tanto que estuvo dispuesto a desechar un tesoro solo para tenerlo. Loverian dice que parece que el patriarca ha empezado a gustarle el chico, y él solo sonríe. Luego se levanta y mira por la ventana, preguntando por qué no le gustaría, incluso dice que hará esa oferta que Loverian le mencionó al chico. Loverian estaba algo sorprendido por la situación. El patriarca dice que, de hecho, adoptará a Eugene Lionheart como su hijo, y ahora será parte de su familia. Al día siguiente, alguien nuevo estaba saludando a Eugene. El nombre de esta persona era Kion. El protagonista sabe bien quién es Kion Lionheart. Es el hermano menor del jefe de la familia, Gilead Lionheart, un raro que no se casó incluso después de la edad apropiada y se unió a Gilead en sus viajes. Pero, aún así, se presenta diciendo que su nombre es Eugene Lionheart, y el tipo dice que sabe su nombre, tirando de Eugene. Dice que es el chico colateral que ganó contra la familia principal en la ceremonia de continuación de la línea de sangre. Eugene, tratando de alejarse, pregunta por qué vino a hablar con él, y el chico explica que su hermano quería enviarlo otra noche, pero aprovechó la oportunidad y vino él mismo. En resumen, quería ver a Eugene personalmente. Había oído mucho sobre Eugene, pero no había tenido la oportunidad de verlo en la ceremonia de continuación de la línea de sangre, ya que solo el jefe de la familia puede observar la ceremonia, aunque esta vez Loverian participó porque necesitaba ayudar a su hermano. Afirma que no está enojado por eso, simplemente está diciendo que es tradición. Incluso empieza a pensar que parecería que está insatisfecho con las reglas de la familia si continúa hablando de esta manera, pero Eugene dice que no le importa eso, lo que hace feliz al hombre, quien dice que su hermano tampoco se preocuparía por algo así. Ahora el protagonista entiende por qué este hombre no se ha casado aún, y probablemente sea por el libre albedrío que tiene en su personalidad. Kion no sabe por qué el líder de la familia llamó a Eugene, pero dice que probablemente fue para felicitarlo. Eugene dice que ya ha recibido felicitaciones del líder, por lo que parece que ni siquiera el señor Kion sabe la razón. Entonces, Kion asume una postura en la que parece saber, pero no puede hablar, y solo dice que sería genial verlo a Eugene más a menudo. Eugene dice que también sería genial verlo, luego golpea la puerta diciendo su nombre. El líder al otro lado dice que puede entrar. Kion abre la puerta para Eugene y le da una gran sonrisa, lo que hace que Eugene piense que su personalidad es buena, pero algo autoritaria. Finalmente, llegaron a la habitación del gran líder de la familia. El hombre se disculpa por llamarlo tan repentinamente y le pide que se siente. Estaban sentados frente a frente mientras servían café en la mesa. El patriarca pone el collar sobre la mesa y dice que pidió al mago Loverian que lo evaluara, y al final solo era un collar normal. Eugene no esperaba mucho de esto. El patriarca también dice que leyeron el maná de las memorias en el collar, pero no hubo ninguna anomalía. Eugene se sorprende al escuchar sobre la memoria de maná, ya que la magia de la memoria de maná era del gran mago Siena. Así que pregunta cuál era la memoria en el collar. Gilead dice que parece que el collar fue vendido en las calles de la capital hace más de 100 años. Esto sorprendió al protagonista, ya que estaba seguro de que este collar era el que usó hace más de 300 años. Entonces, no había forma de que eso fuera cierto, pero tampoco había razón para que Loverian mintiera sobre esto. ¿Podría haber leído mal la memoria? Luego empieza a teorizar que probablemente alguien alteró la memoria con una nueva magia, a nivel de un maestro de torre, pero ¿quién podría haber hecho eso? Tal vez, dándose cuenta de que no puede saber la razón, pregunta si puede quedarse con este collar. El patriarca dijo que sí, ya que se lo había prometido. Eugene le agradeció por la amabilidad y rápidamente se puso el collar alrededor del cuello. El patriarca continúa la conversación, diciendo que no lo llamó allí solo para hablar sobre el collar. Dice que es algo repentino, pero cree que no será una mala oferta para él, ya que en realidad es una oferta para su futuro. Eugene no parecía gustarle mucho eso. El patriarca iba a continuar la conversación cuando Eugene lo interrumpe, diciendo que la chica Ciel es amable y linda, pero que no quiere pensar en el matrimonio ahora. Incluso recuerda que, a pesar de que le pegó a su hermano y lo dejó todo golpeado, ella aún estaba feliz con él, tratando de ser amable, y probablemente todo esto era para organizar un matrimonio político. Esto tomó por sorpresa al líder de la familia. Eugene continúa diciendo que es demasiado joven para pensar en el matrimonio y también necesita el permiso de su padre. Hasta que el patriarca lo interrumpe, diciendo que está confundiendo las cosas y aclara que no tiene la intención de casarlo con Ciel en esta ocasión. Esto dejó al protagonista sorprendido, rápidamente se sintió muy avergonzado,
solo confundió las cosas y estaba pensando en casarse a los 13 años. Pero si no era por eso, ¿por qué lo habría llamado el patriarca? Y el líder de la familia dice que lo llamó para adoptarlo como su hijo. Nuevamente, el protagonista quedó sorprendido. Seguramente esta es una buena manera de atarlo a la familia principal. No sabía ni qué decir correctamente, ya que todo esto era muy repentino, pero el patriarca, riendo, dice que no es tan repentino como una propuesta de matrimonio, lo que avergonzó a Eugene nuevamente. El patriarca dice que si Eugene quiere, también está dispuesto a invitar a su padre Gerard a la familia principal. Eugene dice que, en ese caso, tendría 2 padres. El patriarca dice que no necesita pensar demasiado en eso y que solo significará que su familia ahora pertenece a la familia principal. Luego continúa diciendo que él es el padre de 3 hijos y no está tratando de robarle un hijo a Gerard. Claro que aún no ha hablado con el hombre, pero lo respetará como a su propio hermano. Pero, ¿qué piensa el protagonista sobre aceptar esta situación? El patriarca incluso le dio la oportunidad de que el padre de Eugene se uniera a la familia principal también, así que creo que es una buena opción para nuestro protagonista. Pero, estaba pensando en casarse con Ciel. Este protagonista es un poco coqueto, ¿eh? Eugene pregunta si, al rechazar esta propuesta de adopción, su padre perderá el respeto del patriarca, y el patriarca le dice que no, pero levantándose, dice que es un poco vergonzoso decir esto, pero que no es tan infantil. Si Eugene se niega, sería una lástima, pero respetaría su decisión y le desearía lo mejor para el futuro del chico. Eugene dice que no puede decidir esto solo y dice que necesita preguntarle a su padre qué opina. Gilead dice que enviará un emisario para traer a su padre aquí y podrán tomar la decisión después del banquete. Eugene, de repente, dice que el patriarca dijo que aceptar esta propuesta sería lo mejor para su futuro, sorprendiendo al patriarca. Eugene quiere saber exactamente qué significa eso. El hombre dice que si crece en la familia principal, podrá disfrutar de numerosos beneficios. En primer lugar, tendría varios caballeros impresionantes que estarían disponibles para enseñarle diversas cosas en cualquier momento. Eugene dice que, si esto realmente sucede, le gustaría aprender del mejor guerrero posible. Luego, con una amplia sonrisa, dice que, si se convierte en el hijo adoptivo del patriarca, le gustaría aprender del patriarca mismo. El hombre no dice nada, solo curioso. Y, por supuesto, el protagonista quiere saber cuán fuerte es el patriarca de la familia Leonhardt, por lo que sonríe y dice que, por supuesto, podría enseñarle, pero si quiere aprender del mejor, ¿hay alguien más adecuado para eso? Eugene pregunta quién sería esa persona. Él dice que es Kion. Probablemente fue más fuerte en el pasado, pero este chico ya lo ha superado. El patriarca también pregunta si el padre de Eugene le enseñó algo sobre maná. Eugene dice que no, y que fue por su propia elección para concentrarse en el combate físico. El patriarca encuentra admirable esta decisión y luego explica que se necesita un cristal de maná que se puede encontrar dentro de un monstruo de alto nivel, pero cuanto más eficiente es una piedra de maná, más cara y difícil es de obtener. Además, para usar una piedra así con éxito, también se necesitará la ayuda de alguien extremadamente capaz. Probablemente todo esto sea muy difícil de encontrar en la familia del padre de Eugene. Ese entorno es totalmente inadecuado para nutrir el talento del chico, pero eso no es algo que pueda decir ahora, o de lo contrario el niño odiaría a la familia en la que nació. Así que, después de eso, siguieron hablando un rato más hasta que el protagonista decidió regresar a sus aposentos. En el camino de regreso, mientras caminaba, olió algo que llegaba a sus fosas nasales. Rápidamente dedujo que ese olor era un perfume y que venía de alguien detrás de un pilar. Rápidamente dedujo que esa persona lo estaba esperando y siguió caminando hasta que una mujer adulta salió del pilar, actuando como si fuera una coincidencia su encuentro. Lo primero que hizo fue pedir proceder con las formalidades de inmediato. El hombre se postró, diciendo su nombre a la mujer. Ella dijo que escuchó que estaba hablando solo con el patriarca de la familia, pero no tenía idea de que hablarían tanto tiempo, lo que lo llevó a preguntarle si tenía algo que discutir con él. Ella pensó que este niño era audaz y arrogante, sin parecer tener límites. Comenzó a entender por qué había luchado contra el niño de la familia principal, incluso pensando que esto no debería sorprenderla. Pero sabía que este chico experimentaría un crecimiento increíble en el futuro cercano y sería mejor estar en buenos términos con él que convertirse en su enemigo. Inmediatamente le vino a la mente que no estaría mal realmente casarlo con su hija Ciel, así que dice que tiene curiosidad por saber qué hablaron en esa sala.
Eugene responde que no debe divulgar los asuntos que tuvo con el patriarca a solas. Avergonzada, ella dice que es cierto y que no lo está interrogando, pero tiene algo más que decirle. El chico está confundido, y haciendo una muestra, ella dice que aún no le ha pedido disculpas por el mal comportamiento de su hijo hacia él el otro día, pero él dice directamente que no es necesario disculparse, ya que resolvió el incidente el mismo día. La mujer, nerviosa, dice que es muy benevolente para su edad y dice que regañará a su hijo. Luego espera que se lleven bien en el futuro cercano. Sonriendo ampliamente, él dice que, por supuesto, lo harán, ya que todos son parte de la misma familia y comparten el mismo apellido. Después de todo, esto la hizo enfurecer. No estaba equivocada en eso, pero se sintió inquieta al oírlo de la boca de este niño. De repente, él pregunta si puede irse ahora. Ella dice que sí y se disculpa por mantenerlo ocupado tanto tiempo. Entonces, Eugene se da la vuelta y comienza a irse. Sabe muy bien que esta era Ana Celia, la matriarca de la familia Leonhardt, que había estado en su contra desde el principio solo porque él era de la familia secundaria. Claro, prefiere evitar involucrarse innecesariamente con esta mujer, pero ¿es posible dejar atrás a esta mujer loca? 2 días después, Gerard Leonhardt llegó desde su ciudad tan lejana. El hombre, guiado por Kion, estaba incrédulo con todo lo que veía. No podía creer que su hijo realmente hubiera ganado la ceremonia de sucesión de linaje esta vez. Llorando, pensaba que su hijo había ganado contra el hijo de la familia principal. Sabía que Eugene había mostrado talento desde joven, pero él, como su padre, no tenía la capacidad para apoyar ese talento. Pensó que tendría que enfrentar la realidad durante la ceremonia y que la diferencia entre la familia principal y sus ramas, que no puede superarse solo con talento y trabajo duro, se revelaría. Al menos eso es lo que pensaba en ese momento hasta que alguien lo llamó. Era su hijo Eugene llamándolo, dándole una gran sonrisa. El hombre corrió lo más rápido que pudo y le dio un gran abrazo a su hijo. Estaba llorando mucho y apenas podía hablar. Las únicas palabras que salieron de su boca fueron que estaba muy orgulloso de tenerlo como hijo. Eugene, por otro lado, dice que advirtió a su padre cuando salió de su pequeño pueblo natal. Le advirtió que traería buenas noticias la próxima vez que lo llamara. El hombre, aún entre lágrimas, dice que realmente dijo algo así, pero se disculpa diciendo que no creyó a su hijo hasta que finalmente notó la presencia del patriarca en el lugar. Rápidamente se disculpa por la presentación tardía y dice que su nombre es Gerard Leonhardt de la ciudad de Guidon. El patriarca también se presenta como Gilead de Leonhardt y se disculpa por la invitación repentina. El hombre nervioso dice que no es un problema y le agradece por invitarlo. El patriarca, diciendo que no quiere ocupar su tiempo con su hijo, pregunta si pueden hablar adentro. Gerard dice que sí, por supuesto. Luego, algo aprensivo, entra en la habitación con el patriarca. Después de un rato, ya sabía sobre la situación de la adopción. El patriarca también menciona que si adoptaba a Eugene, el hombre también sería incluido en la familia principal. A Gerard no parecía gustarle mucho la situación, así que rápidamente se levantó y se disculpó de antemano por si lo que dijera a continuación fuera irrespetuoso. Luego dice que aprecia la preocupación del patriarca por su hijo, pero como padre no puede evitar preocuparse por el futuro de su hijo. El patriarca pregunta qué tipo de preocupaciones tiene. Sabe que el patriarca tiene buenas intenciones, pero se preocupa de que otros miembros de la familia principal molesten a su hijo. Eso es porque el patriarca ya tiene 3 hijos en la familia principal, y si Eugene es adoptado, será considerado un intruso. El patriarca parece entender la situación. No quiere limitar el futuro del niño y sabe que la familia principal toma la legitimidad del linaje muy en serio, y está seguro de que no aceptarán a un niño de la familia secundaria convirtiéndose en parte de la familia principal. Además, incluso si Eugene se une a la familia principal, es posible que no pueda suceder al líder de la familia, pero dice que el niño estará bien gracias a su talento y podrá florecer dentro de la familia principal. Si Eugene se convierte en su hijo, se acercará a los otros niños y, como resultado, tendrá un mejor futuro disponible para él. Gerard dice que el patriarca tiene razón y pide hablar con su hijo primero antes de tomar una decisión. Eugene estaba afuera recuperando su espada hasta que todo vibró. Balanceó su espada varias veces al mismo tiempo. Su padre venía hacia él con la cabeza baja. Al notar la aproximación de su padre y la expresión de tristeza en su rostro, deduce que la conversación no debió haber sido muy buena para él. Entonces, rápidamente pregunta qué pasa con la expresión de su padre.
El hombre, mirando a su hijo, nota que está llevando la espada que eligió de los tesoros de la familia principal. Rápidamente piensa que, aunque vendiera todo lo que tiene, no podría comprar esta espada. Entonces, con una expresión de disgusto, dice que el líder de la familia quisiera adoptarlo. Eugene dice que ya lo sabía. Él dice que desea que Eugene realmente se convierta en el hijo del hombre, ya que eso sería beneficioso para su futuro, pero, temblando, dice que esto podría ponerlo en momentos difíciles, y el chico sabe eso muy bien. Entonces, señalándose a sí mismo, dice que su padre lo conoce bien y sabe que Eugene nunca dejaría que alguien se aprovechara de él. El hombre comenzó a sollozar nuevamente con estas palabras. Luego dice que el niño fue nombrado por él junto con su madre fallecida y que no debe olvidarlo. Eugene dice que, aunque sea adoptado, su único verdadero padre es Gerard Leonhardt. Nuevamente, el hombre se derrumba en lágrimas con las palabras de su hijo. La decisión de ser adoptado ya se había tomado. Por supuesto, él no tenía intención de convertirse en el líder de la familia, pero probablemente nadie creería que la primera esposa Theonis y la segunda esposa Anacelia no tendrán más remedio que mantenerlo bajo control. El protagonista sabe que hay dos maneras de lidiar con el descontento y la hostilidad. La primera es simplemente ignorarlas, y la segunda forma, sacando su espada, corta con toda su fuerza, diciendo que la segunda forma es destruirlas directamente. Luego llegó el día en que el patriarca de la familia Leonhardt invitó a todas las familias de los niños que participaron en la ceremonia de sucesión de linaje al banquete. El padre de Eugene pronto se convirtió en el objetivo de varias preguntas. Solo mirando los estereotipos, se podía ver al padre de Desaira y al padre del tipo musculoso que ya estaba ofreciendo esteroides al padre de Eugene. Incluso comenzaron a considerar formar un grupo para conocerse mejor. Eugene no tenía intención de unirse a ellos, ya que recibiría atención innecesaria. No muy lejos de allí, se podía ver al niño que había sido derrotado por el protagonista con su madre. Estaba completamente abatido. Su madre solo le dijo que necesitaba tener confianza de ahora en adelante. Lo compararán con ese niño, y la gente que lo mire pensará en la derrota que sufrió en el duelo contra Eugene y se reirá del hecho de que alguien de linaje directo no pudo ganar por primera vez en la historia. Esto dejó al niño aún más deprimido. La mujer dijo que no tenía otra opción y que solo debía sentir la vergüenza, pero aunque la gente se ría, él sigue siendo su hijo, por lo que forma parte del linaje directo de los Leonhardt y debe estar orgulloso. El chico está de acuerdo. Ella dice que Eugene puede no llegar a ser el patriarca, pero no debería sentirse aliviado por eso. Tiene muchas desventajas y necesitará trabajar aún más duro para convertirse en el patriarca. Ella le ordena hacerse amigo de Eugene. Deben construir una relación fraternal para que pueda ser un aliado en el futuro. El chico entiende la situación, pero al pensar en cómo se acercará a Eugene, le da vergüenza. Por otro lado, había alguien que no se avergonzaba, preguntando si ahora eran hermanos. Eugene dice que sí, y ella pregunta si no puede llamarla hermana mayor. Él niega su solicitud y ella dice que tiene que llamarlo hermano mayor solo porque nació 5 segundos después de ella. Ella suplica con todas sus fuerzas que la llame hermana mayor solo una vez, pero él nunca llamaría hermana mayor a una chica de solo 13 años. Incluso dice que preferiría morir antes que hacerlo. Tiempo después, en la habitación del patriarca, Loverian decía que no lo aceptaría como pupilo incondicionalmente. Le decía esto a Yode, quien inicialmente sería probado para ver su aptitud en la Torre Arot. El chico pregunta qué pasaría si realmente tuviera aptitud para la magia de invocación. El hombre dice que sería genial, pero Arot no reconocería el nombre Leonhardt, por lo que, a menos que tenga buen talento, Loverian no podrá aceptarlo como discípulo. El chico, algo triste, entiende la situación, pero el hombre dice que, como viejo conocido del patriarca de la familia Leonhardt, incluso antes de convertirse en maestro de la Torre Roja, afirma que tendrá muchas oportunidades. Incluso dice que lo protegerá de las voces de discriminación, además de ayudarlo a encontrar el entorno perfecto para su tipo de magia. Esto hizo muy feliz al chico. Piensa que, aunque no se convierta en pupilo de Loverian, estará feliz de poder escapar de la presión de su familia y aprender magia. Así que mira al patriarca como si buscara su aprobación. El hombre simplemente dice que debe tomar su propia decisión. Estaba a punto de decir algo cuando su madre lo interrumpió, diciendo que esta era una oportunidad que su padre le dio, por lo que debe aceptarla con gratitud.
Sin embargo, sujetándolo, dice que el chico es su hijo y está destinado a convertirse en el patriarca de esta familia, incluso cuando esté en cólera, no debe olvidar eso. El patriarca inmediatamente regaña a la mujer. Ella dice que solo está animando a su hijo como madre debería hacerlo. Por supuesto, solo está pensando en la rivalidad que tiene contra la segunda esposa, pero en este momento no tienen otra opción, ya que Yode sigue siendo débil. Él debe formar conexiones con varios magos y aumentar su propio poder dentro de Arod, así que le da una última advertencia diciendo que es el hijo legítimo de Leonhardt y debe estar orgulloso de ello. El chico simplemente está de acuerdo. Luego, al día siguiente del banquete, Loverian salió con Yode hacia Arod. Los otros niños de las familias secundarias también regresaron a sus hogares. Eugene y Gar terminaron quedándose en el edificio vacío. Hoy sería el día en que Eugene tendría su primera lección de maná después de reencarnarse. La respiración es el acto de recolectar maná de la atmósfera al inhalar, el entrenamiento corporal es cuando mueves tu cuerpo para recolectar maná, cualquiera de los dos es fácil, pero la respiración es más común. En su vida pasada, él usaba el entrenamiento corporal para practicar el desarrollo de maná y luego pasaba a la respiración siguiendo el consejo de su amigo. La técnica de entrenamiento de maná Leonhardt es la respiración. Eugene finalmente llegó al lugar señalado. Kion está feliz con su llegada y dice que deberían comenzar ahora. Ahora están en una vena de maná, que es donde se concentra el maná. La vena de maná en la que están ahora no surgió de forma natural, sino que fue creada por el propio Vermú hace 300 años. Su instructor pregunta si está nervioso. Él dice que en realidad está muy emocionado. El hombre lo anima diciendo que la primera vez tendrá muchas dificultades, aunque es más fácil sentir el maná cuando se es joven. Incluso menciona que Xian y Ciel comenzaron el entrenamiento de maná cuando solo tenían 6 años, y les tomó 4 días poder sentir el maná. Yode, por otro lado, tardó toda una semana. En cuanto a la familia secundaria, normalmente toman todo un mes para siquiera poder sentir el maná, pero dice que para Eugene no será tan largo, ya que tienen la vena de maná y también contarán con la ayuda del instructor. Eugene pregunta cuántos días tomará que esto suceda, y él dice que alrededor de 10 días. Tal vez sonríe mientras piensa que 10 días no serían suficientes. Él afirma que no tomará ni 10 minutos para que esto suceda, así que continúan su camino hasta que finalmente entran en una cabaña. El instructor señala y dice que es por ahí. Comienzan a bajar por una escalera que conduce a un lugar aparentemente vacío. El instructor dice que debe sentarse allí en el medio, y eso es lo que hace. Luego continúa diciendo que la técnica de entrenamiento de maná transmitida a través de generaciones en la familia y heredada de su antepasado, el Gran Vermú, tiene una regla. La familia secundaria no puede heredar esta técnica, por lo que todos en la familia secundaria son enseñados el ritual de la llama roja, que no tiene la utilidad de la técnica original. La técnica que él aprenderá solo es transmitida a través de la familia principal. El chico comienza a brillar intensamente, diciendo que la técnica que aprenderá es la técnica de la llama blanca. Eugene, aunque no recuerda el nombre ni el ritual de la llama blanca, seguramente recuerda esta forma porque esta era la forma de su compañero Vermú en su vida pasada. Nunca pudo saber lo que esas llamas eran capaces de hacer. El instructor dice que, como es difícil para él sentir maná ahora, deberían empezar enfocándose en la respiración. De repente, Eugene dice que puede sentirlo. Kion dice que debe ser solo su imaginación y luego conjura algo de maná en su dedo, pensando que lo probaría. Apunta a Eugene, y el maná empieza a circular alrededor del chico. Incluso dice que, como pensaba, el chico aún no puede sentir el maná, pero Eugene lo señala diciendo que puede sentir el maná de este lado. Luego empieza a mover su dedo hacia el maná mientras pregunta cuánto tiempo debe continuar con esto. Kion estaba incrédulo ante lo que veía. ¿Cómo era posible que este chico estuviera aprendiendo tan rápido? Comienza a reír nerviosamente, luego se acerca al chico, agachándose, y dice que ahora que puede sentir el maná, deberían empezar con él concentrándose en todo lo que está sucediendo en su cuerpo. Eugene está de acuerdo. Kion le dice que respire lentamente, y eso es lo que empieza a hacer. Tiene que imaginar que está respirando el flujo de maná con cada respiración, y cuando inhale, debe imaginar que está guiando el maná por el camino correcto. Debe guiar el maná hacia su corazón. Kion suelta las manos de Eugene para que pueda empezar a sentir el maná por sí mismo. Comienza a retroceder, diciendo que el chico lo está haciendo bien. Eugene lo estaba haciendo perfectamente solo. Ahora el instructor no podía dejar de asombrarse con cada momento de este prodigio. Se quedó un rato observando,
pero no podía dejar de pensar, esto es una locura. Eugene piensa que, aunque sentir y respirar el maná no era difícil en su vida pasada, este cuerpo es realmente increíble y muy bueno para absorber maná. Puede notar que la cantidad de maná dentro de su cuerpo está creciendo con cada respiración. Sin embargo, parece que hay un límite de cuánta cantidad de maná puede aceptar este cuerpo joven por ahora. Su corazón parece estar al límite, así que, algo agotado, decide detenerse. Eugene mira al instructor sin decir nada. El hombre también lo mira incrédulo. Esto se debe a que el tamaño del núcleo de maná de Eugene es increíble. Normalmente, las personas deberían entrenar durante mucho tiempo para alcanzar ese tamaño. Luego, Kion dice que es un gran monstruo. Eugene le agradece por su cumplido. Ahora dice que deberían regresar. En el camino de vuelta, el hombre explica que la diferencia entre el ritual de la llama roja y el ritual de la llama blanca es la división del núcleo. La llama blanca puede dividir su núcleo y almacenar mucho más maná dentro de su cuerpo. Además, los núcleos divididos trabajan juntos para aumentar la fuerza de sus núcleos exponencialmente. A estos núcleos divididos los llaman estrellas. En la historia de la familia Leonhardt, solo una persona logró alcanzar 10 estrellas, y este fue el creador del ritual de la llama blanca, el gran héroe Bermú. Muy feliz, Kion dice que él y su hermano, el patriarca, están actualmente en 6 estrellas. Todos los niños están en una estrella y probablemente alcanzarán 2 el próximo año. Así que, como comenzaron su entrenamiento a los 6 años, parece que les tomará un total de 8 años para pasar de 1 a 2 estrellas. Eugene pregunta, ¿y qué pasa con él? ¿Cuánto tiempo debería tomarle? El hombre dice que sería mucho más rápido si no se dejara llevar por la pereza y fuera flojo con su entrenamiento. Eugene dice que hará su mejor esfuerzo, pero no hay manera de que alguien que ha recibido un cuerpo mucho mejor que el suyo antiguo y que todavía está aprendiendo la técnica de entrenamiento de Bermú pueda ser flojo en su entrenamiento. El protagonista no sabe si podrá alcanzar 10 estrellas, pero adaptará las cosas si no puede y le agradece a Bermú por dejar el ritual de la llama blanca para sus descendientes. Un tiempo después, regresan a la mansión. Kion dice que le contará al patriarca lo que sucedió y le pide que descanse. En ese momento, Eugene dice que sí, pero en realidad no tiene la intención de descansar ahora que ha hecho su entrenamiento de maná. Hay algo que necesita hacer. De repente, la criada aparece completamente asustada, corriendo hacia él, diciendo que finalmente ha regresado. Él solo le ordena que vaya a su habitación y le traiga su espada. Un tiempo después, ella regresa con la espada. Por supuesto, no sabe si esto funcionará, pero al sacarla de la vaina y usar maná, fue posible ver cómo el polvo comenzaba a levantarse del suelo. Rápidamente, el viento se volvió incontrolable y fue posible ver un huracán formándose frente a su criada. Eugene había invocado al gran espíritu del viento, el rey Tempestad, quien preguntaba si era Hamel quien lo había convocado. Pero, ¿cómo sabía el rey del espíritu del viento que era él? El espíritu le preguntaba en ese momento si Hamel realmente se había reencarnado, pero ¿de dónde podría conocerlo el espíritu? Luego dijo que nunca olvidaría el alma del compañero de Bermú. Explica que, no importa cuánto tiempo pase y cómo cambie la cara, el alma nunca cambia. Había pasado mucho tiempo desde que fue invocado por la espada del viento y se interesó en ser usado por uno de los descendientes de Bermú. Fue entonces cuando sintió el alma de Hamel. Eugene pregunta furiosamente por qué Bermú no mató a los reyes demonios. Comienza a ordenar al espíritu que le diga lo que sucedió después de que él muriera. El espíritu dice que no sabe las motivaciones de Bermú y dice que, en la batalla contra el rey demonio de la encarceración, Bermú envainó su espada. Eugene cuestiona qué pasó, completamente aterrorizado. El espíritu dice que su lucha fue feroz, pero no tuvo resultados, y los últimos que quedaron en pie fueron Bermú y el rey demonio de la encarceración. En ese momento, el hombre dejó caer su espada. No solo no mató al rey demonio de la encarceración, sino que tampoco se dirigió al castillo del rey demonio de la destrucción. Eugene, furioso, le dice al espíritu que no le mienta y le pregunta qué tipo de juramento hizo Bermú con el rey demonio de la encarceración. El espíritu dice que no sabe nada al respecto, pero Bermú estaba furioso preguntando qué sabía y hasta ofendiéndolo. El rey de los espíritus entonces explica que solo aquellos que estuvieron presentes deberían saberlo, ya que desde el momento en que Bermú envainó su espada, ya no podía intervenir ni saber lo que sucedía. Eugene, furioso,
dice que los únicos que quedaron en pie al final fueron Vermú y el rey demonio. Entonces el espíritu le estaba pidiendo que desenterrara a Vermú de su tumba y le preguntara directamente. El espíritu simplemente dice que no tiene más tiempo. Con el poco maná de Eugene, ni siquiera debería haber podido invocarlo aquí, y fue el rey de los espíritus quien forzó la puerta para venir aquí ahora. Luego necesita cerrarla. Eugene empieza a gritar, diciendo que debe decirle todo antes de irse, pero el espíritu responde que la próxima vez lo hará cuando Eugene sea lo suficientemente fuerte. En ese momento, Eugene estaba completamente exhausto y terminó desmayándose. La criada se asustó al verlo. El chico simplemente parecía inconsciente y con la nariz sangrando. Un tiempo después, Eugene estaba en sus aposentos. Cuando abrió los ojos, tenía un fuerte dolor de cabeza, probablemente debido al agotamiento de maná. Parece que los espíritus recuerdan a las personas a través del alma. Eugene inicialmente pensó que no era una reencarnación de Hamel, sino que sus recuerdos le habían sido implantados, pero ahora está más claro que nunca, él es Hamel de hace 300 años, quien se reencarnó con los recuerdos de su vida pasada. De repente, la criada entró por la puerta preguntando si estaba bien. Él dijo que sí y le preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Ella dijo que fue alrededor de mediodía y le advirtió que el patriarca de la familia y el señor Kion querían verlo. Un tiempo después, llegaron al lugar. La información que recibieron de la criada fue que, después de que él desenvainó su espada, una gran tormenta se desató por donde fuera. Fue directo al grano, preguntando si realmente había invocado a un espíritu. Inicialmente dudó en responder, ya que eso debió haberse visto por todas partes, pero podía mentir, aunque escondería algunas cosas. Así que dijo que el rey de los espíritus del viento se le apareció. Ambos estaban completamente sorprendidos por esto. Eugene dijo que el rey espíritu no había sido invocado en mucho tiempo y quería ver quién era el niño. Gilon estaba sorprendido porque nadie más, excepto Vermú, había podido invocar personalmente al rey espíritu. Explica que el rey espíritu dijo que aún no era lo suficientemente fuerte, pero que esperaba verlo de nuevo algún día. Después de eso, regresó al reino de los espíritus. El patriarca comenzó a reír sorprendido y dijo que Eugene era un niño increíble. Dijo que Kion le contó lo sucedido en el entrenamiento de maná, y solo eso ya era sorprendente. Pero también había logrado captar la atención del rey espíritu del viento. Eugene solo sonrió ante la situación. El patriarca advierte que después de que Eugene descanse unos días, Kion continuará su entrenamiento. Inicialmente, los planes del patriarca eran irse de viaje, pero ahora deben centrarse en concentrar los talentos de Eugene. El chico agradece, pero dice que no quiere ocupar mucho de su tiempo. Kion le dice que no piense así, ya que él mismo quiere enseñarle personalmente. También dice que enseñará tanto a Xian como a Ciel al mismo tiempo, y el patriarca ayudará con todo esto. El patriarca, por otro lado, solo espera que los niños tomen esto como un estímulo. La chica ahora está molestando a su hermano, diciendo que Eugene obtuvo una estrella en la ceremonia de la llama blanca. El chico dice que ya lo sabe, tratando de mostrar que no le importa. Ella continúa diciendo que les tomó mucho tiempo lograr esto en comparación con Eugene, pero el chico dice que les tomó alrededor de un mes, y que esto es mucho más rápido que casi todos sus antepasados. La chica refuerza que Eugene logró lo que ellos hicieron en un mes en solo un día. Ambos corren el uno hacia el otro para enfrentarse, y así ocurrió el choque de espadas. De vuelta en la habitación de Eugene, se levanta, toma su espada y convoca un espíritu. Probablemente con el maná que tiene ahora, solo pueda convocar un espíritu inferior. Inmediatamente le pregunta a la hada si su rey dijo algo, pero ella no dijo nada. Probablemente los espíritus inferiores no tienen la inteligencia para hablar, lo que enfurece a Eugene, quien le dice que vaya al rey y le diga que, si está mintiendo, él mismo lo matará. A la hada no parece gustarle mucho eso, y vuela sobre su cabeza desapareciendo en el aire detrás de él. En ese momento, Eugene pensó que él era el único que había muerto en el castillo Helmut. Solo Vermú y el rey demonio de la encarceración sabían sobre el juramento hecho. En algún momento, tendría que regresar al castillo Helmut. También tendría que regresar a Arod, la tierra natal de Siena, y a Yuras, la tierra natal de Anis, y a la tierra natal de Molón. Pero por ahora, es imposible que viaje a esos países con este cuerpo joven. Sin embargo, algún día conocerá toda la verdad. Eugene Leonhardt tenía ahora 17 años y un físico admirable, sorprendiéndose incluso de él mismo. En este momento, ya había alcanzado 3 estrellas en el método de las llamas blancas.
Pero todo esto aún no era suficiente para poder utilizar completamente su cuerpo monstruoso. Necesitaba acceder a más que solo el conocimiento de su vida pasada. Así que, cuando regresó al exterior de la mansión Leonhardt, le dijo a Xian que necesitaba ir a Arod para aprender magia. Xian, sorprendido, comenzó a burlarse del otro chico, sugiriendo que algo había pasado durante su entrenamiento con las llamas blancas. El chico rápidamente dedujo que realmente había tenido éxito, y Eugene confirmó que sí, tenía 3 estrellas blancas a los 17 años. Estaba emitiendo una aura blanca increíblemente poderosa. Xian no podía creer lo que veía, entrando en pánico, y cuestionó cómo era esto posible, ya que Eugene fue presentado al maná y a las llamas blancas 7 años después que él. Eugene respondió que tenía sentido, ya que era un genio. «Quiero matarte», dijo Xian, a lo que Eugene respondió en tono de broma, «No puedes hacer eso a tu hermanito». Aunque no era como si Eugene no lo hubiera golpeado todas las mañanas, pero eso también era porque Xian pedía duelos todos los días. Los hechos eran innegables. Xian, frustrado, le preguntó por qué quería ir a aprender magia y si había olvidado lo que le había pasado a su hermano, quien fue a Arod para aprender magia. Cuando terminó la ceremonia de continuación, sus talentos no fueron lo suficientemente buenos para convertirse en discípulo del señor Loverian, por lo que, aunque logró entrar a la Torre Roja por ciertos contactos, no logró nada y aún ahora, años después, probablemente solo rondaba la Torre de Magia. Eugene se enfureció, diciendo que no tenía límites cuando se trataba de hablar sobre su hermano mayor. Por otro lado, Xian le dijo que no actuara como si lo supiera todo, incluso diciendo que iría a Arod para aprender magia, ya que si lo hacía, probablemente sí él estaría triste. Eugene se burló, preguntando si hablaba de la misma persona que apenas había dicho algo hasta ahora y que había entrenado sola todo este tiempo. Luego se alejó, diciendo que eso era demasiado malo para ella. En ese momento, Eugene iba a reunirse con el cabeza de la familia, probablemente para informar sobre su estado de 3 estrellas. Él recibiría permiso temprano para ir a la torre. No había nada que Xian pudiera hacer, solo podía patear la espada y maldecir una vez más, ya que Eugene nuevamente le estaba mostrando su superioridad. El patriarca de la familia, incrédulo, al escuchar las solicitudes de Eugene, se sorprendió. Eugene quería ir a la torre de magia para aprender sobre esto. El patriarca, en pánico, dijo que nunca había habido alguien que lograra 3 estrellas a la edad de Eugene y que, si seguía así, probablemente alcanzaría las 4 estrellas antes de convertirse en adulto. Eugene, por su parte, dijo que había recibido algo al alcanzar 3 estrellas hoy, y mencionó que si continuaba haciendo lo mismo que hacía en la casa principal, no creía que pudiera seguir creciendo mucho. Quería aprender muchas más cosas y aún no sabía si tenía talento para la magia, pero si comenzaba a estudiar allí ahora, podría ver el maná desde una perspectiva diferente. En resumen, estaba seguro de que todo esto sería muy útil para él en el futuro. Así, postrándose, rogó al patriarca que aceptara su solicitud. El patriarca permaneció reacio a aceptar la solicitud, pero al mirar al prodigio, le pidió al chico que levantara la cabeza. Como cabeza de la familia, nunca podría suprimir su ardiente deseo de aprender. Así que, dijo que entendía sus intenciones, pero le pidió a Eugene que prometiera que nunca se involucraría con la magia negra. Esto porque en Arod había una torre negra donde se reunían los magos negros. A diferencia de los tiempos pasados, no había rumores de peligro hoy en día y su percepción pública no era tan mala, pero aún así, los Leonhardt eran descendientes de un gran vermú, y por lo tanto tenían una regla no dicha sobre la magia negra. Eugene ya sabía mucho sobre los reyes demonios y los magos negros, ya que lo había vivido 300 años atrás. Así que le dijo al patriarca que no se preocupara, asegurando que también odiaba la magia negra. Después de salir de la habitación del patriarca, Eugene escuchó a alguien tocando la puerta junto a él. La persona que lo llamaba le pidió hablar con él rápidamente. Eugene preguntó por qué no salía y hablaba allí, pero ella dijo que no quería, ya que había estado entrenando hasta ahora y olía a sudor. Era Ciel, quien le preguntó si realmente iba a Arod. En ese momento, Xian ya le había contado todo, incluso sobre su logro de alcanzar 3 estrellas. Así que ella le preguntó por qué se iba. Eugene dijo que quería aprender magia. Ciel respondió que ellos tenían magia de espíritus elementales, e incluso podría pedirle a un mago de la capital que viniera a entrenarlo si fuera necesario. También empezó a decir que mientras él estuviera fuera, Xian y ella podrían alcanzar sus habilidades.
Él, por su parte, dijo que no importaba, sería más divertido enfrentarlos en duelos. Incluso dijo que hacía mucho tiempo que no luchaban. La chica vacilante preguntó si empezarían a entrenar juntos a partir de ahora se quedaría, a lo que Eugene respondió que no renunciaría a ir, lo haría de todos modos. Ciel empezó a preguntar cosas como cuánto tiempo iba a quedarse allí, por qué tenía que estar fuera tantos años, preguntando si sabía que las cosas se pondrían más difíciles después de que se fuera de la casa, incluso preguntando sobre su verdadero padre. Eugene dijo que su padre estaría bien sin él, que el hombre ya se había adaptado perfectamente a la vida en la casa principal. Además, como salía a cazar con frecuencia, también había perdido mucho peso. Ella mencionó que incluso el tío Kion estaría triste por su partida, y Eugene respondió que eso podría ser cierto. También le preguntó por su hermano Xian, diciendo que parecía muy triste cuando vino a contarle todo esto. Pero Eugene, sonriendo, dijo que de todos modos se iría y le pidió que continuara entrenando diligentemente. Esto sorprendió a la chica, pero Eugene ya se estaba yendo rápidamente. Ella abrió la puerta para verlo y le preguntó si realmente se iba. Eugene solo le hizo un gesto con la mano, lo que hizo que ella dijera, es terrible, porque en el fondo ella también no quería que se fuera. Lo admito, aceptaría un poco de romance en este trabajo, y hasta aquí nos quedamos por hoy. Dale like y suscríbete, y quiero agradecer a los miembros del canal y a los superchat. Nos vemos en el siguiente resumen.